¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Excelente puente e inicio de semana. Muchas gracias por asistir. Finalmente es puente, día inhábil, y esto pues incrementa el mérito de la participación de todos nosotros al doble, ¿no? ¿Por qué? Porque dispusimos de estas últimas horas de solaz, pues para atender este espacio que finalmente es creado para todos nosotros, los operadores del régimen disciplinario, ¿no? Entonces, ya siendo las 7 en punto, recordemos que esta sesión pues finalmente se graba para efecto de que quede en la posteridad y más adelante todos podamos consultarlos, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Pues muy buenas noches, soy Rodrigo Rodríguez, fundador de Derecho Disciplinario MX, y para mí es un verdadero gusto volver a tener este lunes con la asistencia de todos y todas ustedes, ¿no? Fíjense que este espacio pues finalmente se constituye como el lugar donde reflexionamos, compartimos enfoques, experiencias en torno a temas específicos relacionados con el régimen disciplinario en el país. Los temas finalmente salen de nuestro grupo de WhatsApp, que se constituye como el alma y corazón de la comunidad de derecho disciplinario, y por lo que toca al mes de marzo, hubo una serie de actividades por parte de nuestros legisladores federales en torno al régimen disciplinario como tal, en particular con una iniciativa de reforma a nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fíjense ustedes que la tendencia de las reformas a esta ley, por lo regular, se basan en incrementar cargas a los servidores públicos, en incrementar o, digamos, perfeccionar, si quieren, estas faltas administrativas, los tipos administrativos, y pareciera que estas antinomias o estas áreas de oportunidad por cuanto hace a temas procesales, que son de la vital importancia, se relegan a un plano secundario, ¿no? Entonces, pues recordarán ustedes que este 8 de marzo, pues se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y justamente en esa fecha surgió una iniciativa por parte del Partido Morena con la intención de incrementar o adicionar figuras del hostigamiento sexual a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y para esta ocasión, y en la tendencia que hemos tenido últimamente de invitar a propios integrantes de nuestra comunidad a que participen activamente en estos temas y hagan estos desarrollos iniciales o exposiciones en torno al tópico que vayamos a tratar, le pedí a dos amigos de nuestra comunidad, integrantes de nuestro grupo, que aceptaran participar en esta sesión. Y me refiero a la compañera Claudette y al compañero Liévano. Entonces, amigos, a título personal, yo les agradezco bastante que hayan aceptado esta invitación. Entendemos que así se dinamiza de mejor manera lo que viene siendo estos espacios donde todos reflexionamos y compartimos dudas e inquietudes. Claudette, Liévano, yo les pediría por favor que se presentaran, nos dijeran de dónde son, a qué se dedican, cómo es que se unieron a este grupo de WhatsApp, a esta comunidad de Derecho Disciplinario MX, y de ahí se decantaran con esta exposición de este tema tan interesante. Entonces, empezamos con Claudette, si no tienes ningún inconveniente, amigo Liévano. Claudette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches por acá. Gracias por aceptar la Hola, invitación, ¿eh? gracias Rodrigo. Buenas tardes, compañero Liévano, querido amigo Alberto Gándara, son los que veo en pantalla. Y muchas gracias a todos los que se han conectado en este día. Apenas llevamos alrededor de 20 compañeros, pero efectivamente el chat es muy nutrido, más de 1000 personas que redundamos en ese espacio para poder conversar de dudas, de novedades y últimamente de compartir muchos documentos que nos son bastante interesantes a todos los que operamos el derecho administrativo. Su servidora, como ya lo dijo Rodrigo, mi nombre es Claudette Anán, radico en Puebla, llevo un año de magistrada en responsabilidades administrativas en la sala especializada que recién se había creado y pues como autoridad resolutora en ese caso. La experiencia que hemos ido adquiriendo o que vamos adquiriendo día con día, pues también nos lleva a irnos preparando. Y este espacio del que Rodrigo es fundador, pues nos viene bien a todos los operadores del derecho
del derecho administrativo, y qué más que compartir con figuras de la talla de Alberto Gándara, que ya tiene muchos años en todas las secciones del derecho administrativo, y también pues, de ti, Rodrigo, como doctor en Derecho, del maestro Liévano y de todos los que aquí convergemos, pues justamente por lograr una mejor cuestión laboral en cada una de las trincheras. Efectivamente, el hostigamiento ha sido ingresado recientemente como una conducta antijurídica ahí en la ley general. Me parece que mi compañero Liévano es el que va a iniciar la plática y ya continuaremos en un poquito más de tiempo. Adelante, por favor, muchas gracias. Gracias, Claudette, te lo valoramos bastante. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, pues de entrada, muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. Creo que en tu grupo están pasando cosas, creo que nos está sirviendo a todos para fijar criterios, para entender mejor la forma de pensar de los demás, porque me parecía que de alguna manera se hacían como cajas de resonancia y no se sabía qué están diciendo en Puebla, qué están diciendo en Estado de México, y ahora, bueno, pues ya creo que con tu grupo se está abriendo eso, entonces, bueno, pues es un honor que me hayas invitado, que comparado con la talla de los ponentes ordinarios, no sé, te agradezco mucho. Pues efectivamente, me encuentro en un área de investigaciones en Chihuahua, en el sector educativo. Los retos que ha implicado la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bueno, pues sobran, se mencionan mucho en el grupo, varias líneas de interpretación. Alguien toma la falta del 49 fracción primera y ve una cosa, alguien toma uso de funciones y ve otra cosa. Entonces, pues de entrada, qué bueno que se forman estos grupos y pues voy a tratar de exponer lo que yo vi en esa falta administrativa y pues si me equivoqué, qué bueno, para que podamos crecer todos en estos temas que son tan latosos y tan complejos. Bueno, lo primero a mí que me llamó la atención en esta falta, si me permites, el núcleo central de la falta, bueno, pues está más o menos claro: realizar actos de hostigamiento y acoso o tolerar los realizados por terceras personas. Eso dice el 64.4. El problema no está ahí, me parece a mí, porque pues es falta grave el cometer acoso o hostigamiento en términos de lo que está contemplado en el artículo 64.4. El problema que yo advierto está en cómo se define hostigamiento sexual. Dice: el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a persona agresora en el ámbito laboral se expresa en conductas verbales, físicas o digitales. Pues esa es como desde mi perspectiva, lo más notorio, una conducta digital. Bueno, relacionados con la sexualidad de connotación lasciva y, bueno, pues la del acoso sexual. Lo problemático para mí es que puede generar, me parece que quedó algo abierta esta falta, porque no todas las expresiones lascivas tienen una connotación dirigida a, como dice la CEDAW, la Recomendación General número 19, dice: es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarles problemas en el trabajo, en la contratación o en el ascenso, inclusive, o cuando se crea un medio de trabajo hostil. Como que la CEDAW sí la tenía un poquito más claro hacia dónde va el hostigamiento sexual. Me parece que estos puntos no se advierten en la falta de la reforma que propone el grupo parlamentario de Morena. Lo que ya todos conocemos, el hostigamiento sexual, bueno, pues es vertical, una relación de verticalidad, genera una relación asimétrica y pues, ¿qué puede producir la redacción? Ya incluso habla de víctima. Yo estoy revisando la Ley General de Víctimas y el artículo 4 dice:
denominarán víctimas directas a aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico. No me voy a meter en la Ley General de Víctimas, nada más que me llama la atención el sentido que le está dando, porque puede producir o nos puede empezar a dar ideas de empezar a traer información de la Ley General de Víctimas o empezar a, no sé si por ejemplo hay una tesis que habla sobre el acceso a la investigación o la falta de acceso a la investigación al denunciante. Bueno, pues me parece que al menos en esta en particular, pues va a haber materia para meterse en el litigio de ver si sí va a tener acceso o no. Me da esta impresión. Ahora, ¿dónde está lo problemático? Pienso que nos va a causar un problema, al menos en las áreas de investigaciones, porque encuadrar la nota distintiva tendría que ser este acto de discriminación en el que a través de un ejercicio de poder, el sujeto pasivo de la conducta perciba que, como lo decía la CEDAW, que la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo. No todas las expresiones lascivas se dan en un contexto de hostigamiento sexual, desde mi perspectiva. Puede ser en un contexto de regaño, puede ser en un contexto hasta de camaradería. Entonces esto nos pone en un tipo, me da la impresión que es muy amplio y va a pasar el fenómeno que ocurrió en Chihuahua con el delito de feminicidio, que al principio está, pues, producir la muerte de una mujer actualizaba la conducta típica de feminicidio. Entonces, a mí me parece que se queda muy abierta y no creo que incluya la parte importante, que es lo que dice la CEDAW. Generar motivos para creer que su negativa le va a causar problemas. Entonces, pues a los operadores, en caso de que salga así, no nos va a quedar de otra más que contemplarla y actualizarla y tratar de elaborar los cifras en ese sentido, pero creo que a la postre, pues si alguien se pone vivo, puede generar que se caiga por algo tan elemental. Yo he venido diciendo y lo he comentado en el grupo que para mí, desde mi perspectiva, el abuso de funciones sí alcanzaba. Por ahí comentaron y pasaron una sentencia en el que una de las salas sí se pronunció en ese sentido. No coincido perfectamente con el contenido de la sentencia, pero de alguna forma en el abuso de funciones, en este actuar arbitrario, logró actualizar la falta. Entonces, yo creo que se pudo haber explorado a través del abuso de funciones y no ponerse a hacer experimentos, que es evidente que hicieron un copy-paste de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley Federal del Trabajo. Está igualito, salvo algunos detalles donde incluso le agregan el tema de conductas digitales. Ese aspecto de conductas digitales, bueno, pues difícilmente, no sé cómo, digo, me queda claro que puedo tener expresiones a través de medios digitales, pero una conducta digital, bueno, pues no me la puedo imaginar. Entonces, pues sí, creo que nos ponen un problema. Creo que más que resolver el tema del hostigamiento, pues va a generar impunidad, porque si se empiezan a caer, pues va a generar que varias personas se sientan que el sistema no les cumplió. Entonces, bueno, pues a nada bueno va a conducir, me parece, en términos de la redacción que plantea el legislador, el grupo parlamentario de Morena. Hasta donde pude entender la falta, tiene algunos puntos a favor, al menos tiene la bondad de visibilizar el problema de hostigamiento sexual, que eso no es poco. Tiene la bondad de expresar que es a través de una relación en el ejercicio del poder, que también actualizar o analizar el aspecto del ejercicio del poder puede ser medio problemático a la hora de elaborar un IPRA, pero bueno, pone en el centro de la discusión y pues ya que los tribunales nos digan hasta dónde le alcanza la falta, ¿no? Básicamente. Oye, amigo, ¿y qué opinas de la iniciativa que se lanzó en un inicio
ya con el dictamen que aprobó la comisión. Como que hubo un cambio sustancial, pareciera, entre ese proceso legislativo doméstico donde se hace la iniciativa. Incluso hubo allí alguien por Twitter hizo una crítica a la iniciativa y no al dictamen con la aprobación de la comisión, ¿no? Entonces, eso generó cierta confusión en usuarios de redes sociales porque se iban sobre una propuesta que finalmente fue una propuesta y no se fueron sobre ya el texto que determinó ¿cómo se llama? La comisión, ¿no? Que es finalmente lo que se pasó a la Cámara Revisora, que en este caso será la Cámara de Senadores, ¿no? Ahí finalmente voy a leer tantito nada más. Ya lo tocaste en términos generales, pero la iniciativa decía en su artículo 3º, fracción 1, 2, 3, fracción 28, hostigamiento sexual, el ejercicio del poder en una relación subordinada real de la víctima frente a la persona agresora en el ámbito laboral. Se expresa en conductas verbales, físicas o digitales relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva, lo que tú ya habías compartido, ¿no? Pero aquí finalmente algo que nos causó mucha controversia, nos causó mucha, ¿cómo decirlo? Lo comentamos mucho ahí en el grupo y también se comentó ahí en el Twitter, ¿no? En el artículo 7º, fracción, aquí está, fracción de la iniciativa 14, decía, abstenerse de realizar actos de hostigamiento o acoso sexual o tolerar los realizados por terceras personas en contra de alguien más, ¿no? Esa redacción de la iniciativa, insisto, generó controversia porque recordemos que el artículo 7º te marca una serie de principios que debes de hacer, ¿no? Entonces decía abstenerse de hostigar sexualmente. Ahí obviamente fue una situación de técnica legislativa o algo así que finalmente la comisión detectó y subsanó, ¿no? Ya el texto definitivo que hizo la comisión finalmente quitó esa parte esa fracción que fue propuesta por el grupo parlamentario, ya no aparece en este dictamen de la comisión, pero el 64 cuarter del dictamen de la comisión dice: comete hostigamiento sexual el servidor público que asedia reiteradamente con fines lascivos a persona de cualquier sexo valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo, comisión, ¿no? Hay quien dice que finalmente, bueno, es que ya lo comentaste tú, hubo ahí ciertos visos que fueron copiados de la otra ley que comentabas, ¿no? Que prácticamente muchos elementos se reprodujeron acá. Yo no sé qué opines, a reserva de que tú lo vayas a exponer más adelante con Claudia. ¿Qué opinas de que estas conductas, que si bien es cierto laceran, lastiman el ejercicio de la función pública, estén contenidas dentro de una ley general de responsabilidades administrativas cuando bien pudieron tener cabida en otro tipo de materias, ¿no? ¿Tú qué consideras? ¿Que fue correcto, es acertado? Obvio, en el entendido que hemos observado todos, que nuestros legisladores parece que la intención no es mejorar aspectos procesales o procedimentales de la ley que buena falta le hacen, sino ir incrementando tipos administrativos y cargas para los servidores públicos. No sé si me expliqué, amigo. Mira, en el tema sí tuvimos como que una confusión en torno a lo que había pasado el dictamen y lo que se quedó a medias, ¿no? Creo que fui de los confundidos también. En uno de los comentarios, creo que el magistrado Gándara en el grupo, dije, ay, ya la regué, déjenme quitar un tuit. No, yo no estoy tan peleado con la idea de que se incorporen estas conductas que pareciera que pertenecen más al ámbito penal o al ámbito laboral. ¿Por qué? Hay un manual que tiene que ver con el ámbito del derecho laboral. Me parece que lo dice con relativa claridad en torno a los efectos del hostigamiento sexual. Me parece que sí son un obstáculo para la realización de los fines que persigue el Estado. ¿Por qué? Porque pues, puede generar inconformidades en los servidores públicos, puede generar rotación de personal,
me parece que genera un desvío del poder al utilizar tu cargo para una cuestión que no atañe al servicio público. Entonces, no veo con malos ojos que se esté incorporando. Al contrario, me parece positivo. ¿Dónde nos ponen en serios problemas? Que tipos de faltas administrativas que sean, pues que en su diseño no quede tan claro cuál es la falta o hacia dónde apunta, pues lo que va a generar va a ser inconformidad y va a generar impunidad en servidores públicos. Yo sí reitero que hubiera preferido alguna adecuación al tema de abuso de funciones. Tal vez algunos no coincidan. He notado en el grupo de WhatsApp donde se dicen muchas cosas, todas positivas, las discusiones se ponen buenas. Hay quien dice, no encuadra. Bueno, me hubiera gustado más enriquecer ese tipo de falta de manera tal que se pueda encuadrar ahí, porque al final ese tipo sí va dirigido y sí está vinculado con el servicio público. Aquí lo que puede generar es una vinculación con víctimas y ya te abre panoramas distintos pues, que tienen una relación más estrecha con el derecho penal. Entonces, pues creo que no es un desacierto del legislador, pero pues esperemos pues, que tenga sus ajustes. Muy bien. Yo en algún momento eh, tenemos un compañero que es Héctor Rodríguez, el que participa muy activamente en nuestro grupo y al que todos le reconocemos lo acertado sus comentarios y que incluso ha despertado polémica de la buena en cuanto a los planteamientos que él nos hace en el grupo, ¿no? Él en algún momento creo que así le entendí que era enemigo de que este tipo de conductas se fueran, digamos, incorporando al tema de responsabilidades administrativas, porque si bien es cierto, son necesarias, su regulación correcta sería la penal, ¿no? Entonces, aquí estamos ante dos situaciones, dos tipos nuevos que ya están de acuerdo al dictamen, están incrustados, que es hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Perdón, adelante, Claudette, adelante, tenías la mano levantada, por favor. Luego vamos con el compañero Axel. Un abrazo, Axel. Muchas gracias, Rodrigo. Me parece que antes de introducirnos directamente a la reforma planteada y con el dictamen aprobado, etcétera, me gustaría, en el ámbito de ser mujer, de ser profesionista, de ser el ámbito laboral, hablar un poquito del hostigamiento y del acoso. No es Perdón, novedad. hago nada más una interrupción y una aclaración. Disculpe, nada más hice un comentario con el compañero Líbano, pero olvidé que finalmente ustedes son nuestros anfitriones, tanto tú como Líbano dirigen esta dinámica, entonces disculpen, ustedes llevan el rol y el tono y, digamos la movilidad de esta plática, ¿no? Entonces, adelante amiga, disculpe. No, al contrario, Rodrigo, yo te agradezco mucho la moderación del tiempo que tengamos. A lo que me iba a referir es que no es novedoso que históricamente éramos las mujeres las que sentíamos una presión laboral y hasta llegar a una molestia o un acoso laboral. Sin embargo, hoy también los papeles se han invertido. Ya los hombres también empiezan a sentir algún acoso, y no solo por mujeres, sino también por hombres. Entonces, a mí me gustaría abordar el tema desde el punto de vista, ¿qué sucede cuando tienes un acoso o lo que ya le denominan un bossing, un acoso vertical, un acoso hasta horizontal, y que ya afecta tu desempeño laboral? Es decir, sí entiendo que los responsables deban ser castigados en la vía penal como tradicionalmente lo conocemos, pero no me parece que es, digamos, exclusivo cuando ya empieza a transgredir tu entorno laboral, el modo en que tú puedas trabajar, desempeñar, o el que te sientas acosado de tal manera que no puedas ir vestido de alguna forma, o tengas que estar en un horario determinado, porque también pareciera que eso ya sigue siendo considerado como un acoso. Si no trabajas 12 horas, eres improductivo o no formas parte de un equipo. Es decir, ya va trabajando en la parte psicológica
adicional a la parte física. Entonces, independientemente de que el responsable deba pagar con algunas de las sanciones, y también habiéndolo visto en otras, más bien en la especialidad, pues ya estamos cayendo también en la responsabilidad objetiva, en la responsabilidad patrimonial del Estado, que tiene que garantizarte un ambiente laboral sano, por llamarlo de alguna manera. La verdad es que en gobierno es bien difícil. En gobierno no, creo que tradicionalmente aprendimos a trabajar con lo que hay, que ese es el arte de gobernar, trabajar con lo que hay y adaptarse a la situación que cada uno tiene. Pero también creo que ya va siendo un poquito más difícil trabajar con gente que no respeta, con gente que no valora tu trabajo, con gente que no pues respeta la manera de ser, la personalidad, la formación, etcétera. A mí me ha tocado ver que si no eres de una escuela, no sabes, que si no eres de un grupo, no eres bienvenido, que si no vas a fiestas, entonces también te empiezan a excluir. Entonces, es importante que la gente que hace eso y los propios superiores jerárquicos inmediatos, pues también tengan una actuación acorde en ese sentido, porque hoy con esa modificación, con ese dictamen, pues van a tratar de que el superior jerárquico sea también quien garantice un mejor ambiente laboral para los sujetos que son víctimas de este acoso o de este hostigamiento. Solo me gustaría haber planteado esta situación y a partir de ello provocar una discusión. Yo estoy interesada en saber qué dicen mis compañeras que están aquí en el foro, pero también los compañeros, porque insisto, ya no es un tema exclusivo de hombres contra mujeres. ¿Es cuánto? Muchas gracias, estimada Claudette. Claro, siempre es importante escuchar la opinión de las personas a quien se les beneficia, se les protege con estas faltas o estos tipos administrativos, ¿no? Ya todos sabemos de la histórica situación que han tenido las mujeres en el desarrollo de nuestra sociedad y finalmente instrumentos legales, la creación de instituciones legales también, el reconocimiento de ellas en muchos aspectos de nuestra sociedad, pues finalmente son logros que a ellas mismas les han costado, ¿no? Muchas gracias. Siguiendo con la moderación, seguiría Axel, el que tenía la mano levantada. Adelante, amigo. Buenas noches desde Quintana Roo a todas y a todos. Un pequeño tema, ¿no? Escuchando ahorita al maestro Liévano y viendo el panorama de lo que se genera desde la iniciativa y luego ya del dictamen, pareciera que hay una confusión incluso de cuál es la razón de ser o de la función de cada ámbito del Estado. Porque si bien es cierto, es muy útil para visualizar el tema que se haya presentado la iniciativa, pues el papel fundamental de las y los legisladores no es solo el de visualizar, sino el de desarrollar instrumentos normativos que le permitan a las instituciones del Estado transitar por una vía, pues digamos que más tersa para poder alcanzar los fines del Estado y los fines que persigue la norma. Cada sistema jurídico tiene una razón de ser y pareciera que se confunde. Entonces, yo también comparto la idea de que no está peleado, no es excluyente que se sancione o que sea una conducta que típicamente se ve en la materia penal. Yo soy partidario mucho de estas cuestiones de la concurrencia sistémica, guardando proporciones y entendiendo el principio pro homine. Sin embargo, creo que vale la pena, es sumamente valioso y útil. Nada más que sería aún más útil y valioso si quienes legislan lo hacen con probidad, hablando de responsabilidad de los servidores públicos, ¿no? De las personas servidoras públicas. Si ya voy a ejercer una función, pues la voy a ejercer a cabalidad y no desde esta perspectiva de pareciera la comodidad y la pirotecnia, porque presentar la iniciativa en la fecha en la que se presenta, pues obviamente viene con la intención de colgarse de una circunstancia de eminente
interés social, lejos con el contenido de la norma, con la calidad del trabajo que se presenta, de realmente instrumentar algo que sea efectivo. Entonces se vuelve accesorio y hasta somero si la aportación es buena o no, porque solamente nos quedamos en la parte pirotécnica, insisto, de presentarla en la fecha y para generar la estridencia de que se hizo algo. Es decir, la parte política, en lugar de la parte propiamente normativa que debiese, a mi entender, ser la fundamental de un cuerpo legislativo. El carente en muchos aspectos de técnica legislativa y de haber hecho el más elemental, me parece, ejercicio de consultar a los operadores de los sistemas si la redacción de la norma les es apropiada. Si la redacción de la norma permite llegar a los fines que se supone que estamos persiguiendo. Es que la discusión no está en, creo yo, en si es apropiado procurar limpiar el ambiente del servicio público de este tipo de conductas. Creo que todas y todos vamos a coincidir en que es indispensable, no solo positivo, es indispensable, es necesario. Y como bien decía la magistrada Hanan, pues con todas las conductas que ya se están asociando a este asunto del acoso, sin embargo, con cómo se presenta la norma, pues lejos de ayudar, hasta puede estorbar para el que se supone que es el fin que se está tratando de presentar la reforma. Entonces, se vuelve hasta un contrasentido. Gracias. Sí, no, gracias a ti, amigo. Sí, finalmente pareciera que cuando el legislador está haciendo su labor, que es la de formular normas, ya sean nuevas o mejorar otras o reformarlas, muchas de las veces nos hacen pensar, como bien lo acabas de comentar, que se van más por el flashazo que por la efectiva o la eficiente producción normativa, ¿no? Pareciera que el último en el que piensan es en el operador de esa norma, ¿no? Ahora nosotros, pues sí, somos operadores del régimen disciplinario y finalmente, ahorita seguramente lo vamos a tocar, pero creo que hay un acierto en el dictamen de la comisión que viene también de la iniciativa, ¿no? Ahí sí señalaron en el artículo 3º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, agregaron dos últimas fracciones donde definen qué es hostigamiento en una y qué es acoso en otra, para después asentar ya los tipos en el 64 cuarter y 64 el otro, ¿no? A lo que voy es que, digamos, lo que habíamos visto en otras iniciativas, en otros cuerpos legales, en otras producciones legislativas, es que muchas de las veces hacen una figura, pero olvidan describirla, conceptualizarla o definirla. Entonces, eso ya hemos platicado muchísimas veces. Luego nos queda a nosotros en la vaguedad interpretativa y no sabríamos a dónde acudir. De hecho, en el grupo, el fin de semana vi que estuvimos escribiendo sobre qué tan correcto era acudir al diccionario, a un diccionario oficial, por ejemplo, el de la Real Academia de la Lengua Española, cuando el operador jurídico se encuentre ante un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Entonces, a reserva de que más adelante platiquemos sobre la configuración de estos tipos administrativos, creo que sí fue un acierto el que hayan mencionado qué vamos a entender por hostigamiento y por acoso. Muchas gracias. Tiene levantada la mano Astrid, que parece que está caminando. Adelante, amiga. Creo que ya se salió, ¿verdad? Tenía la mano levantada. Pero bueno, adelante, no sé si el amigo Liévano, magistrada Claudette, quisieran comentar algo. Yo nada más Pues aquí. mira, en relación a lo que decía Axel, por cierto, no tengo el grado de maestro, muchas gracias a quienes me han dicho, pero no. Yo creo que también es una labor. ¿Qué podemos esperar de los legisladores? Pues lo que sucede ordinariamente en la materia. Partiendo de que la ley pues es complicada en su interpretación, me parece que ha habido también una labor algo incompleta de parte de colegios y operadores en la medida de acercarse con su legislador de confianza y decirle, oye, esto está haciendo difícil la chamba. ¿Qué les parece si nos juntamos 20 personitas y nos acercamos al legislador? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la materia civil, que ahí era donde yo hacía mis
mi mayor labor profesional. Ahora con el actual código, y no pretendo indagar en el tema, pues sí hubo muchos acercamientos desde varios sectores, al punto de que, bueno, pues tal vez al final no les guste a todos el código, pero sí tuvo cierto consenso, me da esa impresión. Acá de pronto aparece una nueva modificación y nada más nos damos enterados cuando ya sucedió. Entonces, sí creo que hay un tema como de empuje de qué necesitamos para que opere o no operar. Básicamente. Muy bien, amigo, muchas gracias. Claudette, no sé si quieras aportar algo, profundizar algo más, agregar otra situación respecto de lo que hemos ya comentado. Perdón, realmente me gustaría abocarme justamente a lo que es el acoso y el hostigamiento, independientemente de las razones del legislador. Y efectivamente, como decía el compañero, pues ya cuando se tenga la modificación real, ya autorizada, aprobada, etcétera, ¿cómo lo vamos a operar? ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la investigadora? ¿Y cómo se va a llegar de todas las pruebas y de todos los elementos para poder acreditar esa conducta? No sé cuántas personas que nos acompañan formen parte de una autoridad investigadora y que también puedan opinar al respecto, porque no es fácil que las víctimas denuncien, pero tampoco es fácil que las autoridades puedan contextualizar esa situación y también no caer en el rango de una venganza o de una mentira o de algo que se nos salga de las manos como operadores y al final estemos castigando o no castigando o castigando a gente que no debe ser. No sé, propondría que las personas que forman parte de las autoridades investigadoras pues nos abonen en ese sentido. Aquí tenía la mano levantada la compañera Astrid, ella es autoridad investigadora, se acaba de incorporar nuevamente, el internet la sacó. Entonces, amiga Astrid, te escuchamos. Hola, buenas noches, no sé si me escuche. Buenas noches a todos. Te escuchamos y te vemos, amiga. Adelante, buenas noches. Gracias, es que estoy en la calle, perdón. Bueno, ya escuché tanto a la magistrada como al abogado y la verdad es que de ambos, pues realmente las posturas que yo estoy viendo a mí me parece respetables. Yo la verdad, no soy autoridad investigadora, quiero aclarar, soy autoridad resolutora, pero bueno, estoy en un órgano interno de control, entonces de algún modo tenemos, y también formo parte, soy suplente en el comité de ética de mi órgano interno de control, y obviamente las pocas denuncias que se han recibido respecto a acoso, específicamente acoso y hostigamiento sexual, a mí, ¿cuál es lo que me preocupa? O sea, les voy a dar la visión desde el punto de vista práctico. Yo, ¿cómo se logra comprobar esa conducta? Porque yo soy de la idea que tenemos que partir, aunque no queramos meterlo en el ámbito penal. Para mí, coincido con el abogado, creo que comentaste el abogado Héctor, que también es conocido mío de aquí, de Mérida, Yucatán. Yo coincido en que son delitos penales. ¿Por qué? Porque obviamente ahí el bien jurídico protegido, tutelado, como le queramos llamar, ese es otro por completo. O sea, aquí estamos hablando de la integridad, de la libertad de decisión de una persona, que si bien obviamente yo como mujer puedo decirlo, y como bien mencionó la magistrada, no solamente las mujeres están expuestas, que sí, tal vez el 90% somos mujeres, pero también hay hombres que, como bien refirió ella, a veces están expuestos a sus superiores jerárquicos por propuestas o demás, ¿no? Que ese, digamos, que puede ser el llamado que
que a lo mejor está considerado por parte de, pues, de los legisladores. Sin embargo, lo veo muy difícil porque siempre vamos a tener el que la gente acuda ante nosotros para denunciar es muy complicado. Y si logran hacerlo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una denuncia que obviamente lo tenemos que manejar como una prueba plena, pero ¿cómo logramos encuadrar esa conducta? Obviamente, independientemente de que solo tenga el dicho de la denunciante, yo tendría que iniciar y tendría que tener una prueba psicológica, tendría que hacer el análisis de los hechos, cuando pasó, o sea, ahora sí que toda una técnica jurídica, pienso en eso, ¿no? Toda una técnica jurídica sugerida, que al final a lo mejor no me lleve a nada, porque a lo mejor no en todos los OICs podamos contar con poder solicitar una prueba psicológica, porque obviamente nosotros no la podemos hacer, no somos competentes, para poder que independientemente de que no le voy a decir a la denunciante, oye, dame testigos, dame fotos, dame pruebas, porque obviamente sabemos que no las va a ver. Entonces queda ese dilema, ¿cómo nosotros vamos a lograr encuadrar esa conducta? Y si la leemos y la releemos, siento que se sale por completo, ¿no? Entiendo la necesidad, pero de algún modo siento que se nos sale de nuestra competencia. Ese es mi punto de vista y digo, obviamente, respeto el de todos, ¿no? Gracias. No, hombre, al contrario a ti, amiga, por participar incluso en movimientos. Adelante, amigo Líbano. Mira, yo de pronto yo no veía la disyuntiva de por qué tendría que ser penal y no tendría que ser penal. No, a una simple vista, pues nunca la advertí. Me parece que se refuerza esto. ¿Por qué tendría que ser falta? En términos de los efectos que produce. En términos de los efectos que produce en la administración pública. No tanto, va a sonar un poco cruel, no tanto por los efectos que produce en la persona. No tanto por los valores que en el ámbito del derecho penal es relevante. Pero si vamos a generar, me voy al escenario en el que pues tenemos un servidor público agresor que está generando un clima de desconfianza en su ámbito laboral, que está generando un clima de violencia, pues bueno, eso pues, en términos de lo que ha dicho la OIT, y tengo aquí el dato, la descripción proviene de Género, Salud y Seguridad en el Trabajo, hoja informativa número 4, el hostigamiento o acoso sexual, OIT 2013. Bueno, dice sustancialmente disminución de la productividad por dificultad para trabajar individualmente o en equipo, desmotivación o ausentismo, alta rotación de los recursos humanos, deterioro de las relaciones laborales. No me parece que sea muy administración pública correcta de un servidor público que ejerza ese tipo de cosas. Entonces, en términos de la afectación, que son estas, sí nos vuelve relevante la conducta. No había encontrado yo la disyuntiva de por qué sí penal o no. Bueno, pues ahora, qué bueno que lo comenta. La acreditación de la falta, bueno, pues considero que vamos a tener que, los órganos investigadores, vamos a tener que luchar por solicitar las pruebas que estimemos pertinentes, ya sea a las áreas de fiscalía. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, yo no he tenido problema para levantar una pericial en psicología. Se lo pido a la Fiscalía Especializada de la Mujer. De los comentarios que comparten en el grupo, una compañera comentaba que, pues que ella sí, que los órganos internos que otros órganos internos o que el órgano interno de fiscalía no parece ser tan solidario, pero pues iba a ser una cuestión de pues, empezar a poner multas, empezar a hacerse valer, porque si no, pues va a quedar en nada. Y efectivamente, el problema es que esto va a generar un sentido va a generar una percepción de injusticia. Digamos, denuncia que no se le dé seguimiento, denuncia que no termine en una resolución en que te resuelvan el problema jurídico que planteaste, pues termina en una sensación de impunidad. Entonces, si bien los obstáculos son muchos,
pues eso no puedes venir no puede ser en perjuicio de al menos intentar y al menos girar los oficios, al menos tratar de recabar las pruebas. Me parece que desde una perspectiva pragmática no me parecería que tiene cabida, al menos para la continuidad de la investigación. Sí, ahí de hecho nuestro sexto evento de divulgación gratuita es la conferencia que nos va a obsequiar el magistrado René Uribe Manríquez, que ya también está en nuestro grupo de WhatsApp, y va a tocar el tema sobre el bien jurídico o lo que se protege en los ilícitos administrativos, ¿no? Que finalmente es el patrimonio el patrimonio público. De acuerdo a un artículo que él publicó, es el patrimonio y la función del servicio público, ¿no? Incluso se entiende que el patrimonio subsidia la función, porque si se afecta el patrimonio del ente público, no puede llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras tú, amigo? Y es una pregunta que yo te hago. De acuerdo a estos principios que rigen al servicio público, que están allí en el artículo 109 de la Constitución, no 108, perdón, y que están en el artículo 7º de nuestra Ley General, ¿no? Que son finalmente los principios que todo servidor público debe observar. ¿Cuál crees tú que se proteja o se tutele con estos nuevos tipos administrativos: hostigamiento y acoso sexual? Finalmente hay quien dice, Daniel Márquez, un doctrinario en materia administrativa, creo que también lo ha dicho el magistrado, no, el doctor Miguel Alejandro López Olvera, que cuando nosotros estemos formulando nuestro informe de presunta responsabilidad administrativa, resultaría muy conveniente que al momento de calificar la falta, ubiquemos con qué principio de estos está relacionado, ¿no? ¿Por qué? Para que así tenga un asidero y finalmente hay una correlación directa entre la conducta ¿cómo se llama?, administrativa reprochable con el principio de la función pública que se está tutelando, ¿no? ¿Cuál consideras tú, amigo, que con cuál o cuáles principios crees que tenga relación directa estos dos nuevos tipos administrativos? Pues mira, a mí de rebote me da la impresión que se vincula con el principio de eficiencia. Si estoy hablando en términos de manejo de recursos humanos, de generar buenas condiciones de trabajo en los organismos, pues bueno, lo contrario sería no tener un manejo eficiente del personal, pues hasta de la posición, de la infraestructura, etcétera. Entonces, yo no veo tan problemático que se pueda vincular a ese valor en particular. Sí entra un poco sí requiere un reforzamiento argumentativo, no es nomás decir, eficiencia, vámonos, ya está claro para todos. Pero en términos de lo que comentaba ahorita, de lo que citaba de la hoja informativa de la Organización Internacional del Trabajo, pues son cuestiones que atañen al ejercicio eficiente de los recursos públicos, de la administración pública, y en eso no se escapa, pues, esta falta. Entonces, no me parece tan problemático incorporarlo ahí. Es evidente que si ya le agregas, pues que tienes restricciones expresas a realizar X o Y conducta, pues también vulneras el principio de legalidad. Esa sería mi posición. Al menos yo intentaría, en términos de los efectos, cuadrarlo en el principio de eficiencia. Muy bien, amigo, muchas gracias. Claudette, no sé si quieras comentar algo o alguien más. Ya saben que pueden en cualquier momento levantar la mano, hacer un comentario y demás, ¿no? Adelante. Muchas gracias. Sí, a mí me parece que todavía es un poco más difícil que hacer un encuadre en alguno de los principios que nos rige a través del artículo 7º. Y no me dejarán mentir, y sobre todo el magistrado Alberto Gándara, la discusión respecto a los códigos de ética, pues porque estas conductas deben ir reguladas a través del comportamiento y las reglas
en ese sentido que se impone en cualquier oficina de trabajo. Y está muy dividida la posición de los tratadistas y de los doctrinarios, inclusive de los operadores, en el sentido de establecer si los códigos de ética generan o no responsabilidades administrativas por sí mismos, si están vinculados a alguna norma, hasta en qué forma se deben notificar a los empleados y las modificaciones al mismo. Pues no está muy distante el tema de los famosos COCODIS, estos comités que la función pública, tanto federal como estatal, nos han impuesto en algunas oficinas o en casi todas las oficinas, que tampoco son fáciles de entender ni de llevar a cabo, pero me parece que el tema es un poquito más trascendente en el sentido de que hay que estarle recalcando a los servidores públicos cuáles son, digamos, los principios por los cuales se debe regir y que la necesidad de generar un código de ética, de notificarlo y de vigilar a través de los OICs el cumplimiento de estas reglamentaciones. Entonces, no sé si el maestro Gándara ya tenga por ahí algo que pueda compartirnos, será de mucha utilidad. Y tampoco sé, querido Alberto, si tú estás de acuerdo en que los códigos de ética por sí mismos no son vinculatorios o sí, no sé realmente cuál es tu opinión. Hola, muy buenas noches. Gracias, Claudette. Si me permite, Rodrigo, hacer uso de la voz. Magistrado, adelante, ya sabe que es su casa. Mira, y muchas gracias a todos ustedes por su generosidad. Muchas gracias. Pues primero, Claudette, confirmarte, efectivamente, no sé si ya habías entrado al chat cuando se suscitó ese debate. Después del micrófono abierto de los códigos, siguió el debate y yo soy de la idea de que los códigos de ética no son fuente obligacional suficiente para poder fincar una responsabilidad administrativa por sí mismos, aun y cuando la ley general, en su 49 fracción primero, nos haga una remisión normativa a ellos. Eso pues ya se platicó con mucho detalle, aunque hay por ahí quien no coincide con esto y que señala que sí son fuente obligacional suficiente. Ahora bien, respecto de estos tipos administrativos, vale la pena que les comente a los que no sepan que en el Estado de México ya existen estos dos tipos administrativos de faltas graves, el hostigamiento y el acoso sexual. Ya están legislados en la ley del Estado de México y están legislados desde que se creó la ley del 2017, pero ya estaban también en la ley del sistema anterior, en el Estado de México. Y la forma en la que están redactados, pues es sumamente compleja, porque no son tendientes a tutelar este bien jurídico del buen funcionamiento del servicio público. Son tendientes a tutelar los bienes de las personas, o sea, cuando se afecta a las personas en sus posibilidades laborales, cuando se afecta a las personas en su entorno. Pareciera que este nuevo intento por integrar estos tipos a la ley general, que ya está aprobado por la Cámara de Diputados, por cierto, no es un dictamen, ya está aprobado por prácticamente todos los legisladores que se encontraban en la Cámara de Diputados ese día sesionando, el día 8 de marzo, que como ya lo dijo Axel, convenientemente, pues es muy vendible que se incorporen estos tipos ese día. Sin embargo, flaco favor le hacen a los operadores con esa redacción tan lamentable y tan deficiente y tendiente a que pues quede como letra muerta, literalmente. Si esto se aprueba tal como se aprobó en la Cámara de Diputados, tal como se aprobó, lo ratifica el Senado y así se publica, pues van a ser tipos administrativos que ahí van a estar muy bonitos, que aparentemente venden muy bien, pero que carecen de toda técnica legislativa y de todo un análisis
de los alcances de cada uno de los elementos del tipo que le incluyeron. ¿Ven? Por ejemplo, el hecho de que le pongan reiteradamente, ya de ahí pues es cuestionable, porque quien comete una conducta aislada de este tipo, pues ya es reprobable. O sea, es casi como decir que el tipo de cohecho, pues tiene que ser alguien que pida dinero reiteradamente. O sea, que debe ser una conducta reiterada y no una sola vez, cuando en verdad, pues es una conducta reprobable en todos los ámbitos, no porque sea reiterada, sino puede ser incluso ocasional y debería ser castigada, ¿no? Y luego ponerle que sea en el ámbito del desempeño de sus funciones, pues ahí ya acabaron por rematar esta circunstancia, ¿no? Será sumamente complicado que los operadores disciplinarios logren esa tipicidad para poder sancionar. Y eso súmale otros ingredientes de que por ejemplo, los órganos internos de control no están capacitados para atender a una persona que está siendo sujeta de estas conductas y se corre el riesgo de revictimizarla, de generarle una situación en donde en vez de ayudarle, la podemos revictimizar. Entonces, yo soy un convencido de que sin duda se deben combatir estas conductas y que suceden estas conductas en el ámbito laboral, tanto en el servicio público como en el servicio privado. Suceden estas conductas, sin embargo, ya están tipificadas en los códigos penales y deben ser sancionadas bajo esa consideración de que es un ataque a la libertad sexual de las personas y que lo que se está tutelando y lo que se está cuidando es un bien subjetivo. Y en el servicio público lo que se pretende cuidar es el buen funcionamiento del servicio público. Sin duda, una conducta de esta naturaleza pudiera generar una deficiencia en el servicio público. No tengo la menor duda de que así sea, pero para ello hay que acreditarlo. Y yo coincido con Liévano de que pudo haber sido más adecuado que se agregara algún texto en el tipo de abuso de funciones para lograr castigar este tipo de conductas, pero siempre encaminadas a que éstas causan deficiencias en el servicio público. Más que proteger a una víctima, que debe ser protegida, pero con base en leyes de otro tipo, leyes penales. En este caso, no se trata de proteger a víctimas, se trata de proteger el buen funcionamiento del servicio público. Esa es la esencia del derecho disciplinario. Entonces, pues hasta ahí dejo mis comentarios. Seguramente saldrán algunos otros más adelante. Muchos saludos, querida amiga Claudette. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Cedo el micrófono al anfitrión Rodrigo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Sí, finalmente la redacción y formulación de los tipos, sobre todo en esta condición que da de que sea reiteradamente, ya como usted lo expuso, pues va a dificultar a la autoridad investigadora determinar precisamente cuándo se actualiza dicha figura, ¿no? Porque reiteradamente va a ser más de una ocasión. Entonces decir, bueno, pues fueron dos y fueron espaciadas, fue un año y la otra fue al año siguiente, entonces ahí queda susceptible de, no de interpretación, sino de que imprecisión en cuanto a que se acredite dicha conducta, ¿no? Insisto, también creo que lo que ya creo que lo comentamos todos, también nuestros anfitriones del día de hoy, no pareciera que la técnica legislativa estuviera del lado de los legisladores y en vez de pensar en la optimización de condiciones para el operador, las autoridades investigadoras se fueron más por situaciones, si quieren, hasta no frívolas, porque el acoso y el hostigamiento nunca van a ser frívolos, ni mucho menos atacarlos, sino por la situación de los reflectores, ¿no? Sí, se vio muy, como dijo Axel, pues se vio muy bien que se hiciera en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero ya cuando lo leemos y los que estamos en esto decimos, caray, pues ahora a ver cómo, si lo aprueban y ya sale la reforma, a ver cómo, digamos, adecuó las conductas. Gracias, estimada Claudette, estimado magistrado. Tenemos la mano levantada de nuestro amigo Darío Ángeles.
Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Perdonen que no prenda la cámara, pero hoy traigo muy mal internet. Una disculpa. Oigan, muy rápido, nada más con más, como siempre, con más dudas y planteamientos que con aclaraciones. Yo he escuchado varias veces lo del el tema penal versus administrativo y tipos penales, tipos administrativos. Yo, a ver, uno creería que ahí la verdad es que se ha intentado discutir esto sobre si hay esencias de derecho penal, derecho administrativo, y yo me atrevería a pensar que no está solucionado, o sea, que no hay por sí cosas que tienen que estar reguladas en lo administrativo o en lo penal. En todo caso, pues parece ser que la tendencia, si le siguiéramos a los penalistas y a Ferraioli, lo que hay que hacer es disminuir penal y aumentar otros medios, ¿no? Por una parte. Y a lo que voy es que sí, creo que no se le han encontrado objeciones nunca a que el legislador decida abiertamente y dentro de su libertad de configuración elegir si sanciona o va a tipificar administrativo penalmente. En ese sentido, yo creo que no hay mucho, el problema no va por ahí, si esto es exclusivamente penal, exclusivamente administrativo. Me parece que sí queda dentro del ámbito de decisión del legislador cómo quiera o pretende que se sancionen estas conductas. La segunda cosa, y esto la verdad es que me parece interesante porque volvemos siempre sobre las discusiones sobre principios del derecho administrativo propios, si es disciplinario, sancionador, si se distingue del penal, si sigue sus reglas. Acá me recuerda mucho esta conversación que realmente trae el profe Roldán Chopin, y que a mí me parece interesante y no resuelta, en el sentido de que él insiste mucho que en derecho administrativo, sancionador y disciplinario no deberíamos estar hablando de bienes jurídicos tutelados. Habla más bien de deberes funcionales, que eso es lo que se protege, o lo que si acaso se podría encontrar que sea la parte distintiva de lo que se encuentra en el derecho administrativo sancionador y disciplinario. Y en ese sentido, creo que si lo pensamos en términos de deberes funcionales, claramente este tipo de conductas afectan a los deberes funcionales de la administración pública. Tiene una incidencia, es toda aquella afectación a las personas en su ámbito de trabajo público o privado afecta al trabajo que desempeñan. Y en esa medida, creo que se puede conectar muy fácilmente que sí, hay una afectación que tiene que ver con la persona estrictamente y afectaciones que se dan como consecuencia de esto, que es al final del día la función y el servicio en el cual trabajan. Entonces, les digo, tampoco veo mucho problema en relación a ese segundo nivel sobre los bienes. Tercero, digo, y ahí por lo está poniendo Alberto, claro, me queda claro que la técnica legislativa de la propuesta es mala, pero bueno, esos son así como los siguientes niveles y quizá un poco cayendo en lo que ya han comentado, ¿no? Pues, trabajar en una buena propuesta, trabajar en cómo es eficiente. Y aquí de último nada más, regresando a que yo sí soy de los que considera que los códigos de ética son medios adecuados para establecer conductas que, alineadas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sirvan para sancionar. En ese sentido, o sea, creo que inclusive, aunque es complejo, se puede ligar el código de ética a este tipo de conductas sin la implementación del tipo. O sea, ahí hay deberes de respeto en relación a las personas con las que se trabaja, que se rompen con este tipo de conductas. ¿Es beneficioso regular una conducta más clara para evitar estos problemas, o los problemas de tipicidad, o los problemas de legalidad? Pues, totalmente, ¿no? De acuerdo. Ahí también podría ir con la propuesta de Líbano de aclarar el tipo, modificar el tipo, en el caso de funciones, pero yo creo, de nuevo, así con esto, quisiera cerrar, pues, que sí, o sea, creo que hablamos de un tema de técnica, y que sí, alrededor de todo esto tenemos todas las demás discusiones sobre las que estamos volviendo cada 15 días por acá en los lunes, ¿no, Rodrigo? Códigos de ética, tipicidad, legalidad, bienes jurídicos, y si el derecho administrativo disciplinario o sancionador tiene autonomía, y si dentro de esa autonomía hay que diferenciar cosas. De último, y sí me quedo con un tema importante, nada más de los comentarios, creo que lo comentó
Astrid, también de las capacidades de investigación y sanción en los órganos. Me han escuchado comentarlo varias veces. Sí, creo que todo el sistema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue particularmente injusto con los órganos administrativos. O sea, para autoridades investigadoras y sus sustanciadoras, de repente les aventó una carga de trabajo con unos estándares de calidad para los cuales ni les dio presupuesto ni capacitación. Y sobre eso que todo les avienta de golpe, pues viene un sistema sumamente complejo, con unas reglas completamente nuevas y que rompen la lógica de los sistemas a los que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué hay ahí? Pues sí me parece que no va por la complejidad de acreditar estas conductas, que me queda claro que es complejo, con que ese sea el impedimento para el seguimiento, ¿no? Y dicho eso, sí me preocupa un poco, nada más que últimamente, y eso lo he visto en el chat, se le está tratando de dar mucha fuerza a la denuncia como medio de prueba, cuando creo que debe ser considerado como un dato importante. Entiendo que en aplicación de los protocolos de actuación para actuar, investigar y sancionar con perspectiva de género, hay que dar un valor especial a las denuncias de víctimas en estos casos, pero me preocupa un poco que también por la imposibilidad de acreditar otras cosas, le querramos dar mucho más valor a la denuncia, combinado con el tema de falta de pruebas. Esas son algunas anotaciones. Rodrigo Líbano, magistrada, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, amigo. Ahí sigue ese debate, o ese debate perenne, ¿no? De los códigos de ética y demás. Ya lo hemos platicado, no en las dimensiones correctas, porque el chat es muy limitante en ese sentido, pero finalmente a ver si luego armamos un debate, una mesa de análisis, ya para que este tema, digamos, lo comentemos con todas sus aristas y con todos los interesados en participar. Muchas gracias. Fíjate que ahorita que tocabas este tema de que, y ya lo tocó el magistrado, creo que fue Axel, agregan este tipo de ilícitos administrativos, estas faltas administrativas, pero también no se ponen a pensar en las condiciones en las cuales operan los investigadores. Y ya lo comentaban, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando en el afán de investigar y con el deber de investigar, nuestros investigadores revictimicen a las víctimas, ¿no? En el sentido, a ver, y dime otra vez cómo fue, ¿no? En condiciones no ideales que únicamente afecten su susceptibilidad, ¿no? Entonces, es otro punto interesantísimo. Vuelvo a lo mismo, finalmente nos están cargando, están ampliando el catálogo de obligaciones, de faltas administrativas, y muy pocas veces se ocupan otros aspectos que son de igual de importantes, ¿no? Ya está comprobado que el aumentar las penas y sanciones no es garantía de que se disuadan las conductas y demás, ¿no? Insisto, no es que esto no sea importante, obviamente que es importante que las personas no sufran ni hostigamiento ni acoso sexual, ¿no? Pero no es, digamos, no fue de la mejor manera en la que esta iniciativa, de adición se haya formulado, ¿no? Estaremos atentos a cómo culmina esta labor legislativa. Gracias, amigo Darío. Adelante, ¿alguien más que quiera participar? Si gustan, aquí nada más rápido voy a compartir pantalla, solo para ver cómo está los tipos, perdón, y veamos un poquito de su análisis. A ver, compartir pantalla, aquí está. ¿Ahí pueden ver todos? Perfecto, bueno. Este es finalmente el dictamen de la comisión. Ya ven que acostumbran hacer una columna, una tabla con columnas. La primera es donde viene el texto vigente de la ley a reformar o adicionar. Segunda, el contenido de la iniciativa surgida del grupo parlamentario. Y tercera, ya la propuesta hecha por la dictaminadora, ¿no? A través de esta revisión, este baremo que hacen, dada su función legislativa, ¿no? Entonces, aquí está en el artículo 3º. Y vamos a desplazarnos. Aquí es donde les decía que el artículo 3º de la iniciativa contemplaba esto de la definición de hostigamiento sexual con la de acoso sexual, ¿no?
Vámonos a ver cómo quedaron los dos tipos de manera muy rápida. Bueno, el 64 Quarter nos dice, comete hostigamiento sexual el servidor público que asedie reiteradamente con fines lascivos a persona de cualquier sexo, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión. Reiteradamente con fines lascivos a persona de cualquier sexo, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión. Insisto, ya lo comentó Axel o el magistrado, reiteradamente, ¿no? Entonces, si lo hago una sola vez, entonces ahí sí ya no. De acuerdo a la configuración del tipo, pues no es una única ocasión, ya no lo vuelvo a hacer, entonces no se actualiza ese supuesto, ¿no? Obvio, esa conducta es reprochable y debe ser, digamos, sancionada. El 64 quinques incurrirá en acoso sexual el servidor público que ejerza violencia de connotación lasciva expresada en conductas verbales, físicas o digitales, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión. De estas dos maneras fueron configurados los tipos administrativos. Como vemos aquí, el dictamen únicamente contempló ya como final los dos tipos, eliminó el apartado del artículo 7º que tenía la iniciativa junto con la descripción que hacía respecto de la definición de hostigamiento y acoso sexual, ¿no? Excelente. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, y aquí otra cosa bien importante. Materia de un lunes de micrófono abierto con el maestro Alejandro y la compañera, la maestra Ámbar. Vimos las medidas cautelares, ¿no? Cuáles eran la finalidad de las mismas. Estas eran restrictivas de derechos y demás. Y aquí el mismo dictamen tiene como una medida cautelar, agregan un párrafo, no, perdón, una fracción quinta al artículo 123. Y dice que garanticen con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género la protección de la persona denunciante o de quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de conducta denunciada, ¿no? Entonces, este paquete de digamos, adiciones normativas trae también un agregado, una fracción más al artículo 123, obviamente encaminada a favorecer estos tipos administrativos. Voy a dejar de compartir, amigos. Muy bien. No sé si Líbano, compañera Claudette, quieren hacer algún comentario más o alguien de nuestros asistentes que amablemente dispusieron de su tarde de lunes de puente, entonces el mérito es doble, si quisieran hacer algún comentario o demás. Miren, voy a volver a compartir ya nada más para ver cómo quedó en manera definitiva. Aquí está. El decreto como tal quedó entonces el artículo 64 cuarter, comete hostigamiento sexual el servidor público que asedia reiteradamente con fines lascivos a la persona de cualquier sexo, valiéndose de atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión. El 64 incurrirá en acoso sexual el servidor público que ejerza violencia de connotación lasciva expresada en conductas verbales, físicas o digitales, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión. Y el 123, lo que les decía, este agregado de las medidas cautelares, aquellas que garanticen con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género la protección de la persona denunciante o de quien haya sido perjudicada por la acción o omisión de la conducta. Este dictamen ya lo compartí en el grupo de WhatsApp. Ahorita comparto el enlace aquí en el chat del Zoom. Adelante. Muy bien. Claudette, Líbano, no sé si quieran hacer algún comentario más sobre lo que hemos platicado todos en las intervenciones de los demás compañeros, de Darío, del magistrado, de Axel. A mí me llama la atención la medida cautelar. Me parece que
si ya estamos pensando en términos de incluirlo como falta, me parece que en la operatividad va a ser un poco complicado. Bueno, si nos adherimos al criterio de que nada más una vez presentado el IPRA podemos solicitar medidas cautelares, que he visto que una parte del gremio se adhiere a ese criterio, bueno, pues ya estamos en un problema, porque de aquí a que se presente el IPRA, tratándolo de sacar rápido, pues ya pasó un ratito, ¿no? Yo he sido del criterio y digo, no, puede ser que no tenga mucho recibimiento, pero por lo menos ahí les va. En términos de la ley, la comentaban la ley en una de las caguamas jurídicas, la ley que garantiza una vida libre de violencia a la mujer. Vienen contempladas algunas medidas de protección. Desde mi perspectiva, esas medidas de protección se las dejan al órgano investigador. ¿Por qué? Porque es el que conoce primero, es ante quien le presenta la denuncia. Si no se entienden de esa manera estas medidas de protección, pues hace nugatorio el acceso a esta protección, porque estas cuestiones o son urgentes o generan afectaciones a la postre. Entonces, nos va a poner, si no se define primero, si puedo solicitar medidas cautelares antes del IPRA o después del IPRA, nos va a poner en la disyuntiva de decir, bueno, pues va a llegar un poco tarde tal vez la medida. Y si interpretamos que las medidas de protección que están en la ley de nombre muy largo que garantiza una vida libre de violencia para la mujer, pues entonces si no, nos vamos a quedar con las manos atadas un buen rato. Entonces, o pensamos en términos de maximizar el efecto de estas medidas de protección que son de 72 horas y cuyo diseño está elaborado para el primer conocedor del hecho ilícito, o entonces nos vamos a meter en una bronca de ver cómo vamos a meter estas medidas cautelares. Y van a tardar, y ya en la demora, pues ya no sirven de gran cosa. Sí, ahí tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues bueno, ahí tiene algo cuestionable, ¿no? Sobre las medidas cautelares, que es hasta el final de la investigación y se solicitan en la presentación del informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad substanciadora, resolutora, y es vía incidental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo bueno, sobre todo con estos tipos administrativos que se van a incorporar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Entonces, habría que agotar toda la investigación y ya al final de las mismas, calificada, digamos, teniendo los elementos de convicción para acreditar la conducta y el hecho, se solicitan, ¿no? Pero por vía de mientras, a la víctima de hostigamiento y acoso, ¿qué pasa, no? Durante la investigación, ¿no? Entendemos que es el diseño normativo sobre el cual está, digamos, fincado el régimen de responsabilidades de nuestra ley general, ¿no? Muchas gracias. Claudette, no sé si quiere hacer algún comentario o algo así. Gracias, Rodrigo. Pues yo creo que nos ha quedado un poquito claro los inconvenientes de la redacción, el tipo de acoso y de hostigamiento, también que en la práctica sí sucede, pero que en cuestión de operar dichos tipos administrativos va a ser complicado para la investigadora y complicado también para la sustanciadora y la resolutora. Me parece que se va a atorar mucho el tipo y efectivamente vamos a caer en lo que mis compañeros decían al inicio, a generar una percepción de injusticia en el ámbito del derecho administrativo y efectivamente como cae en tutelar los derechos de las personas más allá del servicio público, creo que la vía más adecuada en estos momentos y en el modo en que ha sido planteada va a tener que seguir siendo la penal. Efectivamente el tema de las pocas pruebas, porque ni modo que también nos estemos ahí atorando que si es digital, pues por los mensajes, y que si ya te dijo algo y
y te hostigaron o lo que sea, generalmente eso no se hace con testigos, a menos que sean bromas o chanzas así como muy pesadas delante de la gente, o una humillación por cuestiones raciales, por cuestiones de educación. Esas son las más evidentes en las que pudieran llegar a configurarse, pero el resto ya sería, a mi criterio, mucho más salvable en el ámbito penal. Yo agradezco mucho las reflexiones de todos mis compañeros y definitivamente creo que las cámaras legislativas deberían tomar en consideración a los operadores de cada uno de los derechos. Ya afortunadamente y con la ayuda de la Asociación de Magistrados del Tribunal de Justicias Administrativas del país, se logró hacer una inclusión, naturalmente no fue mía, fue de México, el maestro Gándara está de testigo, pero creo que ya hubo ahí una incidencia a través de una cámara, de una asociación civil nacional, y creo que debemos apegarnos a eso, a que las asociaciones formen esos momentos y propicien ese diálogo con las comisiones y con los diputados para poder incidir en esas modificaciones que en realidad no toman en cuenta a los operadores de ninguna de las materias. Pasa con el sistema anticorrupción, pasa con los códigos civiles, siempre tenemos legisladores creativos, de repente ya nada más quieren ser inclusivos en la o lo o le y con puntos y comas, pero de repente también se nos van a la yugular con cuestiones más de fondo que finalmente no nos hacen la vida laboral más sencilla. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y me quedo a las conclusiones. Muy amable. Gracias, al contrario, gracias a ti por participar, amiga. La verdad, estos foros y estas dinámicas son precisamente para eso, para que todos los operadores del régimen que quieran participen con otros, ¿no? Yo comentaba con mi amigo el maestro Roberto que es muy grato. Bueno, nosotros cuando iniciamos esto el año pasado, pues sí, era muy, muy interesante platicar con operadores de Jalapa y de Veracruz, ¿no? Pero ya cuando sales, eso era una pecera, ¿no? Pero ya cuando sales al mar, ahí ves a todos los operadores de todos los estados y obviamente compartes enfoques que enriquecen y te invitan más a la reflexión, o como dijeran por ahí nuestros amigos, te llevan más a las dudas, ¿no? Entonces, espacios como estos son los que valoramos y pues promovemos siempre y en todo momento. Y gracias a ti y a Líbano por participar activamente, ¿no? Gracias, amiga. Tenía la mano levantada. Astrid, adelante, amiga. Hola, ¿qué tal? Yo nada más quería abonar lo que había comentado el abogado Líbano respecto a las medidas preventivas. En el ámbito federal, de igual forma, tanto el Comité de Ética como la autoridad investigadora puede poner a disposición de la víctima medidas preventivas. Eso se establece en el protocolo HAS. Eso, bueno, de algún modo, pues también pues abona un poco a darle ese apoyo, ¿no? A la denunciante, ¿no? Y pues en el caso de las medidas cautelares, que bueno, como ya comentaste tú, ya lo habló de ese tema el abogado, creo que era el abogado Falcón y la abogada Amber en un micrófono abierto. Ese también creo que es importante comentar. También en la etapa de investigación se pudieran solicitar, pero obviamente son incidentales, ¿no? Habría lo correcto, a pesar de que no se hace y a veces se toma en la propia sede administrativa, deben de ser solicitados a los tribunales, ¿no? Es incidental, ¿no? En ese caso, bueno, por mi parte, pues sería todo lo que quiero comentar. Gracias. Gracias, estimada Astrid. Saludos allá al capítulo Yucatán de Derecho Disciplinario MX. Faltó el amigo Héctor. Gracias, sí, seguramente Sí. habría dado su punto de vista y sin temor a equivocarme, él coincide en el tema que, como ya dijo el magistrado, ¿no? Sí nos enfocamos un poquito al tema penal, ¿no? La verdad es que no, bueno, al menos en mi caso, sobre todo que estuve en materia penal, no puedo evitar el verlo desde esa perspectiva, aunque bueno, es un llamado, ¿no? Obviamente, la administración pública es, como ya comentó la magistrada, hay ciertas cosas que son necesarias regular y pues ni hablar es parte de
Veremos qué tal procede. Gracias. Gracias a ti, amiga. Iríamos con Liévano para las conclusiones de cierre o para los argumentos de cierre. Y si alguien más desea aportar algo, adelante. Entonces, adelante, amigo. Pues, argumento de cierre. Va a ser complicado encuadrar esta conducta. Va a estar un poquito difícil. Yo creo, lo he comentado con mis compañeros de trabajo, que pareciera que esa ley está hecha para sancionar nomás a los investigadores, menos a todos los demás servidores públicos, donde se nos queme un expediente, aguas. Nos pone un reto muy amplio, nos pone un reto muy grande que si no viene con el acompañamiento, como lo decía la abogada Astrid, de otros operadores de otras materias como los peritos, etcétera, pues no va a caminar. Y tal vez yo tengo buena suerte porque yo giro un oficio y a mí sí me mandan esto por buena relación, pero no en todos los órganos internos de control se replica esta situación. De pronto, a mí me da la impresión como que, voy a decirlo, esta es una visión personal, me da la impresión como que tal vez el sistema está diseñado para tronarlo. ¿Por qué? Porque de pronto tú ves en fiscalía que tienen la unidad de delitos de este tipo, la unidad de delitos de este otro tipo, la unidad de delitos de este otro tipo. Y acá el de investigaciones tenemos que saber de todo. Y entonces, pues la vara está muy alta. Tenemos que estar estudie, y qué bueno, pero en términos de especialización, pues sí representa un reto, que bueno, pues es lo que hay. Pero si de por sí ya está difícil y nos ponen estos tipos administrativos que elevan la dificultad, pues sí estamos en un problemita muy particular. Yo esperaba más, yo no esperaba tanto de la falta, esperaba más de las medidas, porque bueno, pues como quiera te sirve mandan un mensaje también, si eso es relevante, bueno, pues para mí sí. Vamos a caer en lo mismo, no van a ser urgentes, vamos a tener que esperar, vamos a tener que presentarlos en la vía incidental. Hay quien dice, no, es que sí lo puedes presentar antes, como si fuera un control antes. Después de control, bueno, pues ya nos meten en una camisa de 11 varas que aquí parece que los criterios se dividen, unos que es incidente y otros que puede ser antes. Bueno, no, al final quedó un diseño desafortunado que pues abona más a este tipo de complicaciones. Y voy a retomar lo que comentaba en torno a lo que mencionaba Axel. O nos ponemos la meta de acercarnos a los que están legislando de alguna u otra manera, a través de redes sociales, a través de los mecanismos que sean, o vamos a seguir enfrentándonos a estos retos, o vamos a seguir batallando con lo que se le ocurra en ese momento al legislador, o que si quieren salir en la foto del 8 de marzo. Entonces, pues yo creo que sí va a ser un esfuerzo como de organización y fe, yo creo. Fe. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Sí, va a ser realmente un verdadero reto para las investigadoras acreditar efectivamente esa conducta, ¿no? Sobre todo con esto de manera reiterada o reiteradamente, como marca el tipo administrativo de hostigamiento, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer un comentario de cierre, alguna otra aportación, algo que quieran, digamos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Son autoridades investigadoras o son resolutoras? Adelante, ya saben que el micrófono es suyo, si no, pues damos por concluida la sesión, ya para que terminemos de disfrutar lo que resta del lunes de este puente, gracias al natalicio de nuestro prócer Benito Juárez. ¿Nadie más? Perfecto, pues nuevamente les agradezco bastante, sobre todo a Claudette, a Liévano por la invitación para participar activamente en este lunes de micrófono con ese tema interesantísimo que finalmente analizamos. Ya todos concluimos que la redacción o la técnica legislativa no fue la mejor.
digamos, avisoramos problemas operativos para nosotros, las autoridades investigadoras. Vemos incluso ya un problema de revictimización para las personas que se vean afectadas por estas conductas. Y sencillamente concluimos también que el legislador insiste en incrementar el catálogo de faltas administrativas y no piensa en el operador del régimen disciplinario, y parece que el interés por mejorar otras áreas procesales o procedimentales que son importantísimas se relega hasta el plano de no ocuparse de ellas, ¿no? Esperemos que las cosas cambien prontamente para no beneficio de nosotros, sino para beneficio del Sistema Nacional Anticorrupción, combatir a la corrupción y acabar con la impunidad. Pues muchas gracias, les valoro bastante la asistencia. Como saben, este lunes de micrófono abierto, como nuestras conferencias y todos los demás lunes, son grabados para subirlos a nuestro canal de YouTube para la posteridad. La próxima actividad es nuestro 6º evento de divulgación gratuita con la conferencia del magistrado René Uribe Manríquez, que va a ser para el jueves 23 a las 6 de la tarde. Es un tema importantísimo. Yo creo que es muy bueno que toquemos esto de la función del derecho administrativo sancionador disciplinario y su distinción con los bienes jurídicos en materia penal, ¿no? Entonces, ahí estaremos armando nuestras preguntas, nuestros comentarios para nuestro expositor que amablemente nos obsequia su tiempo y esta conferencia. Pues, por mi parte es todo. Nuevamente les vuelvo a agradecer a todas las personas que asistieron, que estuvieron presentes en este lunes, y nos seguimos viendo ahí nos seguimos leyendo ahí en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos, amigos, que descansen. Nos vemos, Claudette, Liébano, el magistrado, a nuestra amiga Astrid, a nuestro amigo Darío, a Luis Rodríguez. Ah, mira, está José Benitos, a nuestro amigo Orlando, otro de Yucatán, amigo. Nos vemos. Nos vemos, buenas noches. Gracias a los ponentes y al magistrado y a Darío por dar sus opiniones. Y a ti, Rodrigo. Hasta luego. Noches, muchas gracias. No, gracias a ustedes, amigos, porque finalmente el lunes de micrófono abierto se hace y se realiza por la participación de todos ustedes, ¿no? Que pasen una excelente noche y nos estamos